buenos días, ya es viernes, es tiempo de hablar de espectáculos y brinco de emoción. Mientras tanto les comentamos que ya les tenemos preparada la cartelera para este fin de semana. Hay una película que ustedes no deben de perderse, está perfectamente bien hechecita, se llama Fausto y está generando pues grandes aceptación entre la crítica especializada. ¿Quieren saber exactamente a qué películas podemos acudir este fin de semana? ¿Cuáles son las opciones entre una extensa gama? Chequen esto. Hoy en la cartelera cinematográfica te damos la mejor recomendación para que disfrutes de las mejores películas este fin de semana. Fausto es un exitoso pintor de 64 años que justo en la cumbre de su carrera es destinado a vivir el dramático suicidio de su esposa, siendo ella su única familia. Este suceso inexplicable llevará a Fausto a viajar en el tiempo, abriendo la posibilidad de cambiar la suerte de la mujer que amó toda su vida. Es un acto de control sobre mi vida. Las hijas de Abril. Valeria tiene 17 años y está embarazada. Vive con Clara, su media hermana. Valeria no ha querido que Abril, su madre, se entere del embarazo. Sin embargo, Clara, ante la presión económica que implica tener un bebé en casa, decide llamarla. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué te pasa? La reina de España, Macarena Granada, gran estrella americana de origen español, retorna a su tierra después de 18 años en Hollywood. La actriz rodará una nueva película en la que encarnará a la reina Isabel la Católica. Al enterarse de su regreso, Blas Fontiveros también decide volver a España y su llegada desatará acontecimientos que pondrán a prueba el rodaje de la superproducción. Todo. Cuenta la poco convencional historia de amor de Mary, una adolescente curiosa e inteligente que no puede salir de su casa debido a una enfermedad que posee. Holly, su vecino, hará lo imposible para que eso no los limite. What would happen if you went outside? Probably spontaneous combustion. Here I have HEPA filters, outsized viruses and bacteria. La novia. La joven Natsya acepta ir al pueblo natal de su novio Iván para conocer a su familia. Cuando llega al lugar, se da cuenta que los familiares de él son muy extraños. Iván desaparece y ella acaba siendo preparada para una misteriosa ceremonia que debe llevarse a cabo antes de la boda. ...21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer salió como pólvora este rumor de que Joaquín Loera Guzmán, mejor conocido como El Chapo, iba a demandar a 2 cadenas televisoras por estar manejando su nombre ya en la nueva serie que se llama El Chapo, que ya está exactamente transmitiéndose vía Netflix. Sin embargo, también ayer por la noche su propio abogado dijo que van a postergar esta posible demanda debido a que, tienen que tener todos los elementos como para poder proceder de manera legal. Sin embargo, también hubo más información en torno al mundo de los espectáculos. El día de mañana se va a llevar una vez más la Marcha del Orgullo Gay, en la cual las 2 madrinas van a ser Alejandra Ábalos y, por supuesto, Carmen Campuzano. ¿Quién sabe exactamente qué hay de información en torno al carrusel de los espectáculos? Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, la productora BTF Media será la encargada de llevar a cabo la serie biográfica de Isabel Pantoja, que se presentará el 18 de octubre en el MIP TV de Cannes, la feria más importante de televisión y medios de comunicación, y de igual forma de la dedicada al futbolista Diego Armando Maradona, que está en plena parte creativa y cuya duración será entre 10 y 15 horas. El actor Henry Deutschendorf, quien dio vida al bebé Oscar en la película Cazafantasmas 2, se suicidó a los 29 años de edad, informó su hermano William. Se dice, el actor se quitó la vida en su casa en Escondido, California, ya que padecía un trastorno esquizoafectivo que se caracteriza por ser una combinación de síntomas de la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo. Lorena Meritano compartió con sus fans a través de sus redes sociales que ya superó el cáncer de seno. Me dijeron que estoy sana, que estoy bien y me felicitaron.
por mis cambios, por mi fortaleza. Ricky Martin, Edgar Ramírez y Penélope Cruz aparecieron en la portada de la revista Entertainment Weekly como parte de la promoción de la serie biográfica sobre la vida del afamado diseñador de modas italiano Gianni Versace, que llevará por título American Crime Store Versace. Ramírez interpreta al diseñador italiano, Ricky Martin encarna a Antonio D'Amico, amante de Versace, Penélope Cruz a Donatella Versace y Darren Criss interpreta al asesino Andrew Cunanan. Este 24 y 25 de junio se llevará a cabo el Festival Medieval en el Bosque de Tláhuac. Juegos de espada de goma para que sea seguro el torneo. En general, muchas cosas que son interactivas, pero también pues conocer los sonidos de los instrumentos históricos medievales y ver los espectáculos tan solo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues es parte de la información del mundo de los espectáculos. Más adelante tenemos, aparte del elenco de la obra, Lo Siento. Mientras tanto, regresamos contigo, Juan Becerra. Muchas gracias, Marco. Le comento que la movilidad, la económica, la social y, por supuesto, la ecológica, estos son los temas de la exposición Mexability. ¿Qué le dice? ¿Me acompaña a conocerla? Movilidad no solo como desplazamiento físico, sino como un movimiento social, económico y ecológico, es lo que pretende retratar la exposición Mexability, ubicada en la Galería de la Estación Polanco del Metro Capitalino. Muestra sobre la movilidad que a través de 56 mapas documenta el proceso y los resultados de 7 posturas artísticas contemporáneas de artistas y colectivos alemanes que se crearon en el espacio urbano de nuestra ciudad. La exposición está articulada por 7 ejes temáticos: historia de la movilidad, paisaje urbano de la movilidad, economía de neoliberalismo y globalización, movilización, delincuencia y seguridad, movilidad y ecología y movilidad postindividual. Diese Karten, die jetzt in den Vitrinen zu sehen sind, wurden produziert für die Ausstellung, aber auch für das Buch, was gleichzeitig erschienen ist. Aber mein Wunsch von Anfang an in diesem Projekt war, dass ich auch was in der Metro mache, quasi in dem intensesten Ort der Stadt vielleicht. Esta exposición forma parte de las actividades del año dual Alemania-México. Estará abierta hasta el mes de agosto en la Estación Polanco. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.